Mucho gusto, soy la doctora Ivonne Díaz Yamal, jefe de Servicio de Ginecología Obstetricia del Hospital Militar, ginecobstetra. Voy a hablarles sobre la Ruta Integral de Atención Materna. Dentro de los objetivos sostenibles al 2030 tenemos que alinearnos con una reducción de la tasa mundial de mortalidad a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos y una disminución de la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por 1.000 nacidos vivos. En este orden de ideas tenemos el Plan Decenal de Salud Pública entre el 2012 al 2021, en donde contemplan todo lo que nosotros estamos en este momento trabajando en la reducción de mortalidad materna, mortalidad neonatal, hacer una adecuada atención con adecuada calidad a nuestras pacientes. Ustedes ven aquí en esta diapositiva que el ideal y el fin de todo este proceso de rutas de atención integral de la salud es cobijar todo el ciclo de vida, desde la infancia hasta la senectud. Nosotros específicamente estamos ubicados no solamente en el área del recién nacido, sino antes de la concepción, para poder tener un niño sano a su nacimiento. En esas ideas podemos ver en esta diapositiva que estamos de primeras. La ruta materno-perinatal. En las rutas de atención integrales de atención tenemos que tener en cuenta que se han hecho con el fin de hacer una atención integral en todo el aspecto de salud pública del país. La regulación de rutas integrales de atención de salud tienen específicamente en la atención materno-perinatal muchos puntos, en donde va no solamente la disminución de la mortalidad materna dado por las principales causas hoy en día, que son la hemorragia posparto, la preeclampsia, la infección, pero no más allá. Tenemos que darle una atención óptima de adecuada calidad a nuestras pacientes embarazadas. Empezamos entonces con nuestra ruta de atención integral materno-perinatal. Hay que hacer una detección temprana y protección específica en cuanto a lo que nosotros queremos de atención íntegra. No solamente un adecuado control prenatal, una adecuada salud bucal durante el control prenatal, adecuada nutrición, acompañamiento psicológico, la preparación de la maternidad y paternidad, el hablarles sobre la interrupción voluntaria del embarazo y asegurarles sus derechos, la atención del parto y el puerperio. Iniciamos nuestra ruta. Nuestra ruta inicia con una mujer que quiere embarazarse, es la atención preconcepcional. Entonces vamos a iniciar, posteriormente hablaremos de la interrupción voluntaria del embarazo, continuaremos con control prenatal, seguiremos con todo lo que es la preparación para la maternidad y paternidad, continuaremos con la atención por odontología, asegurar una adecuada nutrición, atención del parto, puerperio. Ya entonces esta mujer embarazada va a continuar, ya va a tener su puerperio, ya tiene su bebé en brazos y empieza entonces todo el proceso de atención de este bebé, de este recién nacido, asegurándole una adecuada atención desde sus primeras horas de vida. Y posteriormente lo que queremos es una atención adecuada para esta familia y la comunidad. Entonces, continuamos entonces con lo primero, que es la atención preconcepcional. En esta atención preconcepcional, ¿qué queremos? La atención preconcepcional es básicamente una consulta donde queremos mirar, identificar que esta paciente no tenga riesgos para embarazarse. Y si los tiene, evitar el embarazo, mientras podemos mejorar su estado físico. En esta identificación de riesgo, entonces tenemos que enfatizar que ojalá esta consulta preconcepcional sea realizada entre mínimo 6 a 1 año antes de la concepción,
para poder identificar, como les digo, estos factores de riesgo y alguna morbilidad materna que puede generar una morbilidad materna severa o una mortalidad. ¿Qué queremos? Identificar los riesgos, identificar las patologías, tratarlas. Y si la paciente no tiene factores de riesgo, podemos darle las indicaciones del momento más apropiado para embarazarse. Los objetivos es asegurar que esta mujer llegue a un embarazo sana, en lo mejor posible, adecuarle sus condiciones y asegurarle una nutrición y una valoración integral para su embarazo. ¿Quiénes pueden hacer esta consulta preconcepcional? Pueden hacer los médicos, puede hacer el especialista, ginecobstetra, pueden haber interconsultantes, puede ser la enfermera jefe. Esta duración de esta consulta preconcepcional de primera vez son al menos 30 minutos y el control para ver los resultados de los laboratorios unos 20 minutos. Se debe practicar como mínimo una consulta inicial y un control para asegurar un adecuado diagnóstico de esta paciente. Tenemos que saber que las atenciones incluidas de esta consulta preconcepcional es la posibilidad de planificación cuando tengamos evidencia de una morbilidad y que debe evitarse el embarazo prontamente, y la posibilidad también de pedir exámenes paraclínicos a esta paciente. Reconocer entonces en la historia clínica todos los antecedentes de la paciente, los factores de riesgo que pueda tener, la edad de la paciente. Sabemos que por encima de 35 años ya existen unos factores de riesgo asociados, mayor posibilidad de preeclampsia, de diabetes, el índice de masa corporal, mirar cómo es su peso de donde inicia, cuánto puede llegar a ganar de peso durante su embarazo, mirar los suplementos vitamínicos, micronutrientes que debe empezar esta paciente desde antes, mirar todo su entorno familiar y obviamente cómo está su estado de inmunización. Esta consulta preconcepcional, aparte del examen físico, ven ustedes cómo tenemos que abarcar una serie de estudios, no solamente desde el punto de vista de exámenes paraclínicos, mirar la glicemia, mirar obviamente su estado de inmunización. En algunas zonas endémicas, mirar obviamente el riesgo que tiene esta paciente de estar expuesta a hemoparásitos, mirar cómo está su histología cervicovaginal reciente. Y iniciar el suplemento de ácido fólico por lo menos 0.4 miligramos para prevenir defectos de tubo neural. Estas mujeres con factores de riesgo debe ser por lo menos 3 meses antes de un embarazo, y entonces de una vez hacer las interconsultas pertinentes a odontología, a psicología, a nutrición, trabajo social o médicos especialistas, si bien creemos nosotros que tenemos que interconsultar a la paciente. Ustedes ven cómo en el sistema de salud están codificados toda la serie de consultas que esta paciente en esta consulta preconcepcional podemos dirigirlas, totalmente cubiertas por todo el sistema de salud, la EPS, el POS, todo los tiene que cubrir, y estas pacientes tienen derecho a esta consulta preconcepcional. Debe ser valorada en primer nivel de la paciente. Por otro lado, ya pasamos, acuérdense de nuestra ruta, ya pasamos, bueno, ya decidió embarazarse, la paciente se embaraza, y nuestro control prenatal debe ser idealmente en las primeras semanas de gestación, porque es una paciente que la hemos podido coger desde antes de embarazarse y tenemos que haberla advertido. Entre más temprano empieza su embarazo, mucho mejor. Podemos, entonces, ustedes ven acá, desde las primeras semanas de gestación, irle acondicionando e irle educando sobre todos los aspectos de su preparación de la maternidad, de un adecuado control prenatal, un adecuado suplemento de nutrientes y de todos los exámenes que debemos hacer en un momento dado en este control prenatal. La consulta de control prenatal debe ser puntual. Nosotros debemos realizarla por lo menos mínimo 7 consultas prenatales, es lo que se aconseja como tal cuando la paciente asiste en una primera instancia en el primer trimestre de gestación.
con todos los exámenes que debemos realizar. Desafortunadamente, ustedes ven en esta diapositiva que los porcentajes de recién nacidos con 4 o más controles prenatales, según los departamentos, realmente no es muy alto. La mayoría de las pacientes no tienen un adecuado control prenatal y esta es nuestra meta, asegurar un mayor número de controles prenatales para estos recién nacidos que nazcan en buenas condiciones. El talento humano, ¿quiénes lo pueden hacer de control prenatal? Está hecho para que lo pueda hacer el médico, obviamente ya cuando está próximo a lo que es el parto, a partir de las 36, 38, 40 semanas, obviamente tiene que estar supervisado por el médico. La enfermera debe identificar los factores de riesgo. Hay también consulta con nutrición, hay también consulta con psicología. Esta es la parte de talento humano que nosotros procuramos que esta paciente reciba en el control prenatal. Como les digo, la primera consulta debe tener una duración en la semana 10 o antes de la semana 10 de 30 minutos. La primera consulta tardía, cuando la paciente ya no ha consultado en primer trimestre, sino de forma tardía por encima de las 26 semanas, ya es de 40 minutos. Y las consultas de seguimiento son de 20 minutos por lo menos. La frecuencia mínimo en la nulípara, 10 controles. En la multípara, 7 controles. Mensualmente hasta la semana 36 y cada 15 días después de la semana 36. Y esta necesidad de verla mucho más cercana es porque a partir de la semana 36 se identifican los problemas de más morbilidad materna. Seguimos entonces con esta consulta, la primera consulta prenatal, no solamente la parte de la historia clínica, la anamnesis, los antecedentes quirúrgicos, farmacológicos, el examen físico, sino fíjense que llamamos la atención a la evaluación psicosocial. Esta paciente si tiene una red de apoyo, si está vulnerable a la violencia, a la agresión por parte de su pareja, y está la escala Herrera que obviamente vemos si la paciente tiene una vulnerabilidad a sus derechos. En caso tal que tenga vulnerabilidad a sus derechos, tenemos que obviamente generar que es una paciente víctima de violencia como tal y tiene que ser registrado. Recordemos que la ganancia de peso es algo muy importante también durante estos controles prenatales. El índice de masa corporal menor de 20 debe asegurarse una ganancia entre 2 a 18 kilos, entre 20 a 24.9 entre 10 a 13 kilos, entre 25 a 29 ya empieza a haber sobrepeso no más de 10 kilos y más de 30 cuando hay obesidad entre 6 a 7 kilos. Y esto tiene que ser muy de la mano acompañado de nutrición y una asesoría permanente de control prenatal. Nosotros tenemos que asegurarle a esta paciente no generar aumento de peso y eso lo podemos hacer de acuerdo a nuestros controles prenatales. Los exámenes paraclínicos que deben realizarse en la consulta prenatal son esta lista que ustedes ven acá. ¿A qué van encaminados? Van encaminados a identificar patologías que la paciente pueda tener durante su embarazo, a identificar problemas de infecciones urinarias a repetición y toda la parte inmunológica. Tenemos que recordar que no solamente solicitar los exámenes, sino hacer un seguimiento del resultado de los mismos y solicitar la ecografía de tamizaje. Recordemos que si la paciente está en zonas endémicas, pedir la gota gruesa y actualmente está la parte de Chagas que tenemos que tener dentro de nuestra ruta materna. Tenemos que asegurarle adecuados micronutrientes, darle ácido fólico hasta la semana 12 para evitar defectos de tubo neural, suplencia adecuada de calcio después de la semana 14 y el hierro, cuando lo requieren, debe estar la hemoglobina por encima de 14. Asegurar la vacunación contra el toxoide tetánico en toda paciente embarazada. Después de la semana 14 la influencia gestacional y obviamente a partir de la semana 26 debe estar con obviamente toda la vacunación TBT. Siempre durante los controles prenatales en la consulta de control tenemos que ir preparándola para su futuro parto y puerperio. Hablarle obviamente de su anticoncepción una vez termine su embarazo. Hablarle también de la lactancia materna y la posibilidad de que su embarazo sea de gestación prolongada.
El control prenatal de seguimiento va obviamente diagnosticando cada momento que la paciente asiste, mirar los exámenes, información de salud adecuada para la paciente e ir planeando su parto. Si es una paciente de lejanías, acercarla a la cabecera, acercarla a un instituto donde pueda ser seguro su atención de parto. Y también recordemos que debe ser por lo menos mínimo 2 consultas por odontología. Recordemos que la enfermedad periodontal está relacionada con embarazo de parto pretérmino y con preeclampsia. Siempre recordemos el derecho a decidir, el derecho de, en la consulta prenatal, hablarle a la paciente sobre la sentencia C355. Esta sentencia 355 es aquella paciente que tiene las cláusulas donde tiene la posibilidad de interrumpir su embarazo. No debe haber barreras de atención. Debemos inmediatamente asegurarle a esa paciente que ha sido abusada carnalmente o que tenga la posibilidad de una enfermedad grave que peligre su vida o una malformación severa para el bebé, asegurarle la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo. No deben haber barreras. Entre las barreras tenemos que asegurarle que esto se dé. No, las niñas menores de 14 años obviamente se consideran abuso sexual sin que presenten la certificación. Eso da más violencia a esta niña que ha sido violentada ya y que ha generado esto un embarazo. No podemos olvidarnos de la posibilidad de la objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia tenemos que asegurar que no es colectiva, es individual, pero el servicio de salud tiene que asegurarle a esta paciente la posibilidad de interrupción del embarazo, ya sea ahí o ser remitida a un sitio donde sus derechos sean respetados y no vulnerados. Muchas gracias. Aquí hemos terminado esta primera parte que consiste en todo lo que es la atención preconcepcional, el control prenatal y leer los derechos de la interrupción voluntaria en embarazo en nuestra ruta de atención integral materna.